Hola, hola, familia de chismosos y amantes del drama turco. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del corazón y análisis de las novelas que nos roban el sueño. Hoy tenemos un plato fuerte, un auténtico bombazo que seguro los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a destapar una faceta desconocida de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, lo que Kerem finalmente se atrevió a confesar sobre Hande. Como saben, la historia de amor entre estos dos talentos turcos fue un auténtico cuento de hadas que traspasó la pantalla. Su química en Senkalkam, Love is in the Air, era palpable, electrizante y nos hizo creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y con miles de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se separaron? ¿Quedó algún rencor? Pues bien, hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este enigma, porque Kerem, después de mucho tiempo guardando silencio, finalmente lo soltó. Antes de que nos sumerjamos en este mar de declaraciones y revelaciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Y ahora sí, prepárense para el chisme. La verdad es que Kerem y Hande siempre han sido muy herméticos con su vida privada, especialmente después de su ruptura. Ambos han intentado mantener una imagen profesional y distante, evitando cualquier tipo de comentario que pudiera reavivar la llama del drama. Pero como dice el dicho, el que calla otorga, y el silencio de Kerem, en cierto modo, alimentaba las especulaciones y los rumores. Hasta ahora. Recientemente Kerem Bürsin concedió una entrevista a un medio de comunicación turco bastante importante, y aunque al principio parecía que iba a seguir la misma línea de discreción y evasivas, de repente, ¡boom!, soltó una bomba que dejó a todos boquiabiertos. Le preguntaron directamente sobre su relación con Hande Erçel, y su respuesta, aunque cuidadosa, reveló mucho más de lo que él probablemente pretendía. Lo primero que hay que destacar es que Kerem fue muy claro al afirmar que siente un profundo respeto y admiración por Hande como persona y como profesional. Dijo que trabajar con ella en Senkalkam fue una experiencia increíble y que siempre valorará los momentos que compartieron en el set. Hasta aquí, todo bien, nada nuevo bajo el sol. Pero luego la cosa se puso interesante. Kerem confesó que a pesar de que su relación amorosa no funcionó, él guarda un recuerdo muy especial de Hande y que siempre la considerará una persona importante en su vida. Hasta ahí suena a la típica declaración políticamente correcta que uno espera escuchar después de una ruptura. Pero la clave está en lo que dijo a continuación. Kerem admitió que una de las cosas que más le atrajo de Hande fue su increíble talento y su dedicación al trabajo. Dijo que Hande es una actriz excepcionalmente talentosa y que siempre se esforzó al máximo para dar lo mejor de sí misma en cada escena. Hasta aquí, nada que no sepamos, ¿verdad? Hande es una actriz consagrada y su talento es innegable. Pero lo que vino después es lo que realmente nos interesa. Kerem confesó que al principio él subestimó a Hande. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin admitió que al principio no esperaba que Hande fuera tan buena actriz. Dijo que debido a su belleza y a su popularidad en las redes sociales, él la encasilló en el estereotipo de la chica bonita, que no necesariamente tiene talento para la actuación. Imagínense. Pero, según Kerem, Hande lo sorprendió gratamente desde el primer día de rodaje. Dijo que se quedó impresionado por su profesionalismo, su entrega y su capacidad para meterse en la piel de su personaje. Reconoció que Hande lo desafió a ser un mejor actor y que aprendió mucho de ella durante el tiempo que trabajaron juntos. Esta confesión es muy importante porque nos revela una faceta desconocida de la relación entre Kerem y Hande. Nos muestra que a pesar de la atracción física y la química evidente que existía entre ellos, también había un componente de admiración y respeto profesional muy fuerte. Kerem reconoció que Hande no era solo una cara bonita, sino una actriz talentosa y dedicada que lo sorprendió gratamente. Pero, ¿por qué Kerem tardó tanto en admitir esto? ¿Por qué esperó hasta ahora para reconocer públicamente el talento de Hande? Bueno, aquí entramos en el terreno de las especulaciones, pero podemos aventurar algunas hipótesis. Una posibilidad es que Kerem se sintiera intimidado por el éxito de Hande. Como saben, Hande Erçel ya era una estrella consolidada antes de Senkalkam, mientras que Kerem, aunque ya era conocido, no había alcanzado el mismo nivel de fama. Tal vez Kerem sintió que Hande lo eclipsaba y que su talento amenazaba su ego. Esta teoría no es descabellada, considerando la intensa competitividad que suele existir en el mundo del espectáculo. La sombra de la fama ajena puede ser larga y oscura, especialmente para aquellos que aún están luchando por consolidar su propia estrella.
Además, recordemos que la prensa turca, al igual que la prensa del corazón a nivel global, a menudo magnificaba la popularidad de Hande, resaltando sus logros y su creciente influencia en el mundo de la moda y la belleza. Esto inevitablemente pudo haber contribuido a que Kerem se sintiera, de alguna manera, a la sombra de su compañera. Otra posibilidad es que Kerem simplemente no se dio cuenta del talento de Hande hasta que realmente trabajó con ella. A veces las apariencias engañan y uno puede formarse una opinión equivocada de alguien basándose en prejuicios o estereotipos. Tal vez Kerem necesitaba ver a Hande en acción para darse cuenta de lo buena que era. Es común, incluso sin malas intenciones, caer en juicios superficiales basados en la imagen pública de una persona. Hande, con su belleza innegable y su presencia constante en redes sociales, podría haber sido fácilmente encasillada como una influencer, más que como una actriz de talento. Kerem quizás esperaba una compañera de reparto atractiva pero no necesariamente excepcional, y se encontró con una fuerza interpretativa que lo obligó a replantearse sus prejuicios. Esta hipótesis se refuerza al analizar las primeras entrevistas que ambos concedieron antes del inicio de la serie. En ellas se percibe una cierta distancia y formalidad entre los dos, como si aún estuvieran en proceso de conocerse y evaluar las capacidades del otro. Y una tercera posibilidad, quizás la más probable, es que Kerem simplemente no quería darle más importancia a Hande de la que ya tenía. Como saben, la relación entre ellos generó mucha expectación y especulaciones, y tal vez Kerem no quería alimentar aún más el fuego al hablar abiertamente del talento de Hande. La atención mediática que rodeó su romance fue abrumadora, y cada declaración, cada gesto, era analizado y diseccionado hasta la saciedad. Reconocer públicamente el talento de Hande podría haber sido interpretado como una forma de endulzar la imagen de la relación, de reforzar la narrativa del cuento de hadas que los fans anhelaban. Es posible que Kerem, consciente de la presión y el escrutinio público, prefiriera mantener un perfil bajo y evitar alimentar aún más las expectativas. Además, no olvidemos que en la industria del entretenimiento, las relaciones sentimentales a menudo son utilizadas como herramientas de marketing, y es comprensible que Kerem, siendo un actor con una trayectoria profesional que proteger, haya querido evitar ser percibido como alguien que se aprovecha de la fama de su pareja. Sea cual sea la razón, lo importante es que Kerem finalmente se atrevió a admitir que subestimó a Hande y que su talento lo sorprendió gratamente. Esta confesión nos muestra que a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo y una admiración sincera entre ellos. Esta revelación, aunque tardía, es un bálsamo para los fans que aún lamentan el fin de su romance. Demuestra que más allá de la relación sentimental, existía una conexión profesional basada en el respeto y la admiración. La confesión de Kerem humaniza a ambos actores, mostrando que son personas reales, con sus propias inseguridades y prejuicios, pero también con la capacidad de reconocer sus errores y valorar el talento ajeno. Pero la cosa no termina aquí. Además de reconocer el talento de Hande, Kerem también hizo algunos comentarios sobre la personalidad de la actriz que nos dejaron pensando. Dijo que Hande es una persona muy